Muy bien, entonces retomamos nuestra clase. Estábamos explicando a partir de que estudiaron, Fire y Peterson. Entonces, obviamente han partido de la segunda ley de Newton y bueno, ellos han ido adecuando su estudio, por ejemplo, como dice acá, ¿no? Donde F sub T es el esfuerzo de tracción provocado por la unidad motriz, F sub R la resistencia al rodamiento, y P es el peso bruto del vehículo, todos expresados en kilogramos. Muy bien, aquí entonces, a partir de esta ecuación, han determinado el esfuerzo total del vehículo, que tiene que ver con la energía total erogada sobre la velocidad máxima multiplicado por este factor. Entonces, cuando ya vemos factores, entonces ya directamente concluimos de que se tratan de fórmulas semi-empíricas, ¿ya? Bien, sigamos entonces adelante. Muy bien, como dice acá, ¿no? Para aclarar las variables acá. Siendo E la potencia del motor con la válvula de admisión totalmente abierta y B la máxima velocidad del vehículo en kilómetros hora para una determinada marcha. La resistencia al rodamiento responde a la siguiente ecuación, adoptada de un estudio realizado en 1960 por Sawhill y Fire para camiones pesados. O sea, el esfuerzo resistente o la resistencia, en otras palabras, para estos estudiosos, por ejemplo, es igual a P sobre este factor de 148.5 más 88.5. Entonces, igual, fíjense, nosotros hemos visto la resistencia a la rodadura, donde básicamente hemos considerado la velocidad, la presión de inflada y el peso de la llanta. Acá directamente ellos han considerado el peso del vehículo. Entonces, hay pues este tipo de situaciones, repito, en función del criterio del estudioso. Muy bien, seguimos adelante. Ahora, hechas esas consideraciones, ya, lo que acá tenemos que tomar en cuenta es en qué variables y en qué límites se ha efectuado el estudio. En ese sentido, entonces, vamos a ver. Ellos han estudiado la relación peso-potencia, cuyo rango de estudio ha sido entre 91 y 181 kilogramos por HP, en ese rango, donde evidentemente ya esta relación peso-potencia corresponde a los vehículos pesados. Y además les quiero decir quiénes van a tener más problemas, obviamente, al transitar en la carretera en pendientes positivas, los vehículos pesados, ¿verdad? Entonces, por eso se toma en cuenta estas relaciones peso-potencia. El otro factor es el peso bruto del vehículo. O sea, en este caso han considerado entre 13.6 a 31.8 toneladas, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, ya esto es necesario que sepan. En la actualidad, si ustedes ven cualquier, digamos, letrero de uso de la carretera, entonces el peso máximo que actualmente se permite es de 45 toneladas, por si acaso, ya 45 toneladas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este estudio relativamente es antiguo y es cierto. No vamos a negar. Luego, las pendientes de la carretera. Entonces, como estamos haciendo nosotros, entonces igual, ellos han debido buscar hasta qué pendiente era, digamos, más desfavorable, en este caso, la movida del vehículo, ¿no? El movimiento del vehículo. Pues ellos también han concluido entre -8 a +8%. Y finalmente, un valor que no tiene que ver mucho, tampoco se considera en el análisis que vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, se está considerando curvas verticales
con radios circulares. En realidad lo que actualmente se hace es que las curvas verticales no se los diseña, digamos, con curvas circulares, sino con parábolas de segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la diferencia, por eso esta variable ya no se considera, pero bueno, lo hemos colocado para que esté completito el criterio de los estudios. Muy bien, acá vamos a ver ya cómo es que un vehículo puede tener una marcha, digamos, uniforme. Porque si, por ejemplo, al cambiar de velocidad me voy a detener, el volver a iniciar marcha es pues tremendamente complicado, ¿ya? Más en los vehículos pesados, igual puede suceder en los livianos, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Sobre las curvas de deceleración. El primer cambio de marcha fue supuesto cuando la velocidad era igual al 80% de la velocidad de marcha, ¿ya? Y sobre la aceleración cuando la velocidad era 25% mayor que la velocidad de marcha. Entonces se adoptó, esto es lo importante, se adoptó un tiempo promedio de 2 segundos para realizar el cambio de marcha, esfuerzo de tracción nulo. O sea, eso es cuando hacemos el cambio de velocidades y cuando se hace en pendientes positivos especialmente, entonces ese cambio preferentemente tiene que durar 2 segundos. Si tardo más de estos 2 segundos, entonces obviamente el vehículo se va a detener. Ya, y eso es un riesgo. Por esa razón, acá estos estudiosos han recomendado todos los detalles, digamos, que hay que considerar para que esto obviamente funcione bien, ¿no? El estudio efectuado sea un estudio bastante confiable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos aclarar en ese párrafo, ¿no? Ahora, el otro, digamos, la otra alteración, en este caso, que han efectuado durante el estudio. A ver, vamos a leer. En una segunda instancia, perdón, hicieron una ulterior simplificación usando un solo valor promedio del peso bruto del vehículo, que era igual a 22.7 toneladas, ya que encontraron que la variación del peso dentro de los rangos establecidos entre 13.6 y 31.8 toneladas no afecta apreciablemente la relación peso-potencia. ¿De acuerdo? Entonces, dando, digamos, credibilidad a esta parte, pues si actualmente los vehículos pueden arrastrar cargas de hasta 45 toneladas, que es lo permitido, entonces obviamente no va a existir mayor dificultad para la consideración que podamos hacer, repito, en la actualidad. ¿Ya? Entonces, por esa razón es importante esta aclaración. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver, o sea, ¿cuál ha sido la conclusión de su estudio de estos dos investigadores? ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos lectura de esto y luego mostramos lo que aquí estoy haciendo referencia. En la figura adjunta se presentan las gráficas de velocidad-longitud de rampas sobre pendientes uniformes positivas para una velocidad de entrada en la rampa de 80 kilómetros hora, valores de relación peso-potencia de 181, 136 y 91 kilogramos por HP respectivamente. ¿Ya? Ahora, ya habíamos indicado en alguna parte de la explicación que si bien estas son, digamos, para pendientes positivas, pero ¿qué pasa en pendientes negativas? Igual. ¿Por qué? Porque hay esfuerzo del motor del vehículo. Entonces, han hecho el estudio para pendientes positivas y para pendientes negativas con la misma relación peso-potencia. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a ver esas gráficas.
Ujú. Bien, entonces, continuando con la explicación, aquí están las conclusiones de su estudio que han efectuado estos dos investigadores. Ahora les paso a explicar los detalles. Obviamente, por ejemplo, este primer resultado es para una relación peso-potencia de 181 kilogramos por HP. El segundo, la segunda vista o hacia abajo es para 136 kilogramos por HP. Y la tercera, o sea, tiene que existir una tercera que es para 91 kilogramos por HP, ya como podemos observar. Ahora bien, vayamos a los detalles de las figuras. En el eje de las abscisas tenemos obviamente la distancia de la rampa, ¿de acuerdo? Que en este caso está expresado en hectómetros, ¿ya? Un hectómetro, dos, etcétera, hacia la derecha, pero que es fácil eso, volverlo en metros, ¿no es cierto? Simplemente multiplicamos por 100. En el eje de las ordenadas, entonces tiene la velocidad del vehículo. O sea, en otras palabras, la velocidad de proyecto de la carretera o camino. Entonces pueden observar ustedes a partir de 10 hasta 80 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, las curvas mismas que ustedes observan en la figura son pues las pendientes, ¿ya? O sea, cada una de estas curvas corresponde a una pendiente, ¿de Inge, yo no acuerdo? puedo visualizar la pantalla, Inge, estaba bien. ¿No Inge, se no se ve? ve la pantalla. Dije, sí, ha dejado de compartir. A ver, ¿qué ha pasado? Un ratito. A ver, voy a ver, ¿ya? Permítanme un ratito. Qué raro, qué raro, qué raro. Ay, 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 ay. Creo que sí, van a disculpar. Se me ha ido ese detalle. Gracias por la observación. ¿Ahora observan? Sí, Inge, ahora sí se observa. Ah, ya. Entonces volveré a explicar porque creo que estaba hablando para mí nomás, ¿no? Entonces, aquí están los ábacos, que son el resultado de los estudios que se han efectuado, ¿ya? Entonces, y aquí hay un detalle que quiero aclararles. Es para velocidades de ingreso de 80 kilómetros hora. Esto un poco queriendo aparejar lo que ya comenté hace rato, donde el manual de la ABC obviamente impone que esta velocidad de ingreso sea de 88 kilómetros hora. Entonces, esto más o menos apareja a esa realidad. De acuerdo, porque también tengo para otras velocidades de ingreso, o sea, estos estudios han estudiado pues con mucho detalle este aspecto. De acuerdo. Ahora sí, en la parte inferior derecha tenemos obviamente los resultados para cada relación peso-potencia. En el primer caso es para 181 kilogramos por HP. En la segunda figura es para 136 kilogramos por HP y en la tercera es para 91 kilogramos por HP. Entonces, como ya les decía, en el eje de las abscisas tenemos las distancias sobre la rampa, ya que está en hectómetros, pero ya saben, la transformación es elemental, ¿verdad? Multiplicamos por 100 cualquiera de estos números y tenemos el valor respectivo. Y en el eje de las ordenadas tenemos la velocidad del vehículo que va a estar dado en kilómetros hora desde 10 o desde 0 en todo caso hasta 80. Entonces, las curvas mismas corresponden, ¿ya? En este caso, a las pendientes sobre las cuales quiero estudiar.
Entonces, por decirles algo, un ejemplo. Quisiera saber cuánto sería la longitud máxima, en este caso de rampa, para una velocidad de proyecto de 50 kilómetros hora y una pendiente del 7%. Entonces, ¿qué hago? Entro con 50, ¿sí? Arrastro horizontalmente hasta intersectar la curva del 7%. Y esa intersección, obviamente la proyecto sobre el eje de las abscisas, donde aproximadamente me sale 3.4. Por 100 serían 340 metros. Esa sería la longitud máxima para esas condiciones. ¿De acuerdo? Así de sencillo se maneja este ábaco. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos ya para pendientes negativas. La lógica es la misma, o sea, tenemos tres ábacos de 181, 136 y 91, ¿ya? Ahora, lo mismo en el eje de las abscisas tenemos la distancia de la rampa o la longitud de la rampa, en el eje de las ordenadas, la velocidad del vehículo y las curvas corresponden a cada una de las pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, lo mismo para si es 60 y la pendiente del 7%, entonces intersectamos ahí y eso proyectamos hacia abajo. Fíjense, esto me sale aproximadamente 170 metros. ¿Ya? 170 metros. Entonces, fíjense, en pendientes negativas es más exigente la longitud de rampa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a considerar para nuestro análisis. ¿Dónde pueden conseguir estos ábacos? A ver, les voy a enviar al grupo, ¿ya? Para que no haya algún error en estos ábacos, especialmente de pendientes negativas. No les recomiendo que usen las que estoy proyectando, sino las que les voy a enviar, porque están ya bien corregidas, etcétera, etcétera, y no va a existir mayor dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de cómo usamos ese abaco. En el ejemplo vamos a, obviamente, hacer mayor detalle al respecto. Volveremos a donde hemos quedado, ¿ya? Entonces, acá estaríamos en esta parte, la vamos a agrandar para que la lectura sea más nítida. Dice, ¿no? En la figura adjunta se presentan las gráficas de velocidad, longitud de rampa sobre pendientes uniformes positivas para una velocidad de entrada en la rampa de 80 kilómetros hora. ¿Ya? Valores de la relación peso-potencia, 181, 186 y 91 kilogramos por HP respectivamente. El mismo criterio expresamos en las pendientes negativas. Y entraríamos a hacer un ejemplo ya sucinto, simplemente para mostrarles las variaciones que se tienen de este análisis. ¿De acuerdo? Y por esa razón lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo es manejar las ciudades, digamos, más importantes que hay en nuestro país, porque ustedes saben que tenemos una diversidad de climas, etcétera, y pisos ecológicos. Entonces, por esa razón quiero que vean ustedes la síntesis, porque después vamos a entrar a un ejemplo más detallado, ¿de acuerdo? Para ver exactamente cómo se calcula. A ver, empecemos con el primer ejemplo. Dice determinar la longitud de rampa para un camión con motor de 180 HP, peso de 22.000 kilogramos y al nivel del mar, con una temperatura de más 15 grados centígrados, para las siguientes poblaciones: San Borja, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Oruro, Paso del Cóndor, ¿ya?
donde la velocidad de ingreso es de 80 kilómetros hora, la velocidad de diseño de 50 kilómetros hora y una pendiente del más 7%. ¿De acuerdo? Entonces, si sistematizamos el caso a partir de esta tabla, tenemos el lugar o región donde estamos estudiando, hemos mencionado estos lugares, sus elevaciones, ¿no? Por ejemplo, San Borja, 226, Santa Cruz, 416, Tarija, 1900, Sucre, 2800, Oruro, 3700 y el Paso del Cóndor, 5200. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hacemos el análisis, primero determinamos el factor de corrección, ¿ya? O sea, el factor que les he enseñado a determinar con una fórmula y a través de una tabla. Entonces, para estas posiciones que hemos mencionado, tenemos los factores de corrección. Ahora, en la cuarta columna, donde marco con el cursor, tenemos el valor de la potencia del motor, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, ese valor era 180, nominal, ¿no? 180 HP. Pero como estamos empezando a corregir, entonces para San Borja, por ejemplo, me sale 176 HP, para Santa Cruz 171, para Tarija 142, para Sub 128, para Oruro 113 y para el Paso del Cóndor 97. Entonces, fíjense ustedes, entre la potencia nominal y el Paso del Cóndor, la potencia del motor casi ha reducido en un 50%, ¿verdad? Ese es el problema. Ahora, las relaciones peso-potencia, a diferencia de los que tenemos al nivel del mar, entonces van creciendo. Fíjense, por ejemplo, en Santa Cruz, esa relación peso-potencia es de 129, ¿sí? Kilogramos por HP. Y en el Paso del Cóndor es 227. Entonces, casi el 80% más. Entonces, pero ¿esto qué me está diciendo la relación peso-potencia? Que el vehículo está reduciendo, ¿sí? La reacción a la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema que se tiene. Una vez que determino esta relación peso-potencia y con ayuda de los abacos, ya, aquí está el proceso, pero que lo vamos a hacer manualmente y paso a paso, ¿de acuerdo? A lo que quiero llegar es a este cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, hemos copiado las relaciones peso-potencia y con la ayuda de los abacos vamos a determinar esta longitud de rampa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en San Borja, para ese vehículo, la longitud de rampa máximo es recomendable 287 metros. En el Paso del Cóndor es 217. Eso significa 70 metros menos la longitud de rampa. Entonces, fíjense ustedes, 70 metros menos es pues importante, ¿ya? Pónganse en la idea de medir 70 metros. Entonces, evidentemente es una distancia muy considerable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos nosotros definir dependiendo de la altitud que se tenga en cada sector o en cada región. Muy bien, entonces, con ese criterio, vamos a pasar a ver ya lo siguiente, un pequeño comentario en esta parte. A ver, dice, la relación peso-potencia aumenta con la altitud, cuyo error relativo alcanza aproximadamente a los 35% entre el nivel del mar y la ciudad de Oruro. ¿Qué quiere decir eso? Que 35% menos rinde un motor aproximadamente en nuestro departamento, ¿no? Casi la elevación es uniforme. Entonces, es harto. Ahora yo les digo, ¿no? Por experiencia propia.
Si en vehículos sacamos el 35%, en motores eléctricos es mucho más. Y yo les digo que es 50% más, o sea, la potencia del motor eléctrico reduce en un 50%. Y eso evidentemente es muy importante que ustedes sepan. Eso les cuento por alguna experiencia personal que yo he tenido cuando he hecho alguna vez un diseño de una bomba. Ya, entonces, por mucha casualidad y por mucha suerte, yo diría, el motor que yo calculé, que era de 8 HPs, creo, ya, y solo había en el mercado a partir de 15 HPs. Entonces, hemos tenido que comprar ese motor por los tiempos y plazos que teníamos para entregar el sistema de agua. Hemos comprado eso, pero más bien, yo no sabía, ahí está el problema, yo no sabía que la potencia de un motor eléctrico bajaba 50%. Pero fíjense, ha sido una casualidad y suerte sobre todo, que lo hemos calculado exactamente. Entonces, eso es, les digo, porque hay detalles muchas veces que no conocemos y podemos cometer muchos errores. Muy bien. Entonces, vamos a entrar ya al ejemplo respectivo. A ver, voy a pasar estas partes que ya los hemos explicado. Pensé que estaba cerca, así nomás ya iré y voy a llegar a este ejemplo de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿no? Determinar la longitud de rampa de una carretera ubicada en el Valle de Padilla, cuya elevación es de 2.350 metros sobre el nivel del mar, para un vehículo tipo de 350 HPs de potencia, cuyo peso bruto es de 40 toneladas. Considerar la velocidad de ingreso de 80 kilómetros hora, perdón. La carretera tiene una velocidad de proyecto de 50 kilómetros hora y una pendiente del más 6%. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro ejemplo. Entonces, la pregunta principal está en determinar la longitud de la rampa. Entonces, en ese sentido, ya, lo primero que vamos a hacer es calcular, digamos, el factor de corrección. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Entonces, tenemos dos opciones. Una que sería aplicando la fórmula y la otra que sería usando la tabla número 1. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Aplicando la relación de corrección, F sub C va a ser a la presión barométrica sobre 760 por la raíz cuadrada de 288 sobre 273 más la temperatura observada. Ahora, fíjense, yo necesito dos datos. Felizmente, tengo como dato de ingreso la elevación. Entonces dice, ¿no? Cálculo de la presión barométrica P. Entonces, ¿de dónde voy a obtener ese valor de P? Dice, ¿no? A partir de la tabla número 2 y efectuando la interpolación se tiene. Aquí está. A ver, no se olviden. La elevación es 2.350. Perdón, pero prefiero, como ese ejemplo, lo voy a tener que hacer con un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, 2.350, fíjense, no hay en esta altitud. Hay 2.200 y hay 2.400, o sea, una menor y una mayor al valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una interpolación para poder definir el valor de la presión barométrica. Por si acaso, 2.200, 582, 2.400, 567. Volvemos entonces a nuestra vista. Entonces acá podemos ver, perdón, pasamos una más, para 2.200, a ver, lo voy a agrandar, perdón. Para 2.200, 582 y para 2.400, 567. Quiero saber para 2.350.
donde lo que voy a hacer es una interpolación, ¿no? Bueno, hay diferentes, inclusive hay calculadores que directamente interpolan, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras, si lo hacen manualmente, hacemos estas operaciones como estamos mostrando acá. Esta diferencia me da, o sea, 2.350 menos 2.200 me sale 150 y 582, y entre lo que queremos determinar, obviamente, sigue incógnita. Luego hacemos la diferencia de extremos, que sería 2.400 menos 2.200, y esta diferencia de extremos, que sería 582 menos 567, me da 15. Hacemos una relación proporcional, entonces decimos X es a 150, como 15 es a 200, ¿no? Entonces despejamos X y calculamos un valor. Claro, este valor no es directamente el valor, en este caso, de la presión barométrica, sino que me da un valor, obviamente, como es relacionado con el valor mayor, entonces este valor es la diferencia respecto a este valor mayor, lo que significa que a ese valor mayor le tengo que restar porque la tendencia es a disminuir, ¿no? Por eso le estoy restando, porque si la tendencia fuera a subir, entonces tendría que sumarlo, ¿verdad? Eso creo que lo conocemos todos. Entonces hacemos la diferencia y llegamos a la conclusión de que el valor de la presión barométrica en ese punto de estudio es 570.75. ¿De acuerdo? Ahora, el otro dato que requiero es la temperatura observada. Entonces, para ese efecto voy a hacer uso de la fórmula de la general de temperaturas. Y también puedo hacer otra interpolación en la misma tabla donde hemos calculado la presión barométrica. Eso ya depende de cada quien, ¿ya? Entonces, reemplazamos esta fórmula, que es la fórmula de temperaturas, y la variable que tenemos es la altura, ¿verdad? Entonces, en esa relación reemplazamos la altura y fíjense, la temperatura observada me sale menos 0.275, ¿de acuerdo? Entonces, ya conocemos, repito, la presión y la temperatura observada. Con esos dos datos, entonces ya podemos reemplazar en la fórmula inicial que hemos enunciado, ¿sí? Reemplazamos la presión y reemplazamos la temperatura observada. Pues haciendo las operaciones aritméticas, esto me sale 0.772. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es bastante sencillo de cómo definir este factor de corrección. Ahora, hacemos el cálculo del factor de corrección aplicando la tabla número 1. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que tengo dos datos, una que es la elevación, 2.350, y el otro dato que tengo es menos 0.275, que es la temperatura observada. ¿De acuerdo? Entonces, yendo a la tabla, ya vamos a ir a la tabla. Vamos a agrandarlo para tratar de observar mejor. Repito, los valores son 2.350, aquí hay 2.200 y hay 2.400. De antemano que tengo que hacer una interpolación. La temperatura, menos 0.275. Aquí hay 0 y hay menos 10. No hay el valor que quiero. Entonces aquí tengo que hacer interpolación. Entonces tendré que tomar datos para 2.200 en menos 10, que es 0.80. Para la misma altitud en 0, que sería 0.79. Y en 2.400, que sería 0.78 y 0.77. Entonces, son los valores que saco de la tabla y ahora voy a ir nuevamente al ejemplo donde estamos, ¿no? A ver, aquí tenemos que venir. Entonces, me hago este resumen de los datos que he obtenido de la tabla 1 y aquí tengo que hacer una doble interpolación, ¿verdad? Sí, en sentido de las altitudes
y en sentido de las temperaturas. Donde al final vamos a tener, obviamente, el valor interpolado en esas dos variables, cuyo valor es 0.775. Si comparamos con el primero, bueno, hay una diferencia de 3 milésimos, ¿no es cierto? Pero que eso lo podemos resolver porque han visto la tabla número 1, solo maneja 2 cifras decimales, pero un poco para que se vea las variaciones, prefiero trabajar yo con 3, ¿de acuerdo? Pero repito, si me sale esto, porque las más de las veces también les puede salir el mismo valor, ¿de acuerdo? Pero si les sale esto, lo que podemos hacer es sacar un promedio de estos dos y hacer el cálculo respectivo. Pero tampoco es obligatorio que hagan los dos pasos, pueden hacer uno de ellos, ¿sí? O el primero, reemplazando en la fórmula, o el segundo, a partir de los datos de la tabla. Ya, es de cada quien, ¿de acuerdo? Pero si hago por los dos, repito, calculo, si no salen el mismo valor, hago el promedio. Entonces, voy a agrandar esta parte y vamos a pasar a la siguiente lista. Dice, ¿no? Efectuando la interpolación en elevaciones y temperaturas, se obtienen los valores del factor de corrección, color azul, bueno, para ser muy didáctico, ¿no? Finalmente, interpolando elevaciones o temperaturas, se obtiene el resultado buscado, 0.775. Existiendo una discrepancia en los valores calculados, se puede optar por el siguiente criterio. Fíjense, acá estoy sacando el promedio y el valor del factor de corrección resulta ser el que vemos acá. Ahora, una vez que ya tenemos el factor de corrección, entonces vamos a sistematizar esa relación peso-potencia a través de esta tablita. Se va a cortar enseguida, vamos a quedar ahí. ¿De acuerdo? Y vamos a continuar la siguiente clase. Entonces, tenemos de todas maneras lugar o región, Padilla, la elevación 2350, factor de corrección 0.7735, valor de la potencia del motor real. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para obtener estos 270.725? Entonces, los 350, que es el valor nominal